El mantenimiento en el Atlas nunca terminaba, era un trabajo ingrato. Las tuberías se obstruían con una especie de sarro negruzco que olía a podrido. Los conductos de ventilación se atascaban con polvo húmedo y salitre. Las luces de emergencia parpadeaban sin motivo aparente, todo en el barco parecía estar constantemente al borde del colapso, como si la estructura misma estuviera pudriéndose desde dentro. Aquella mañana me tocaba revisar el sistema de ventilación de la cubierta inferior. El contramaestre me lo había indicado con su habitual sequedad: un plano arrugado, un destornillador, una linterna de repuesto y un gruñido que significaba hazlo ya. No le pregunté por qué había que revisar los conductos. Ya había aprendido que en el Atlas era mejor no hacer preguntas. La cubierta inferior era un laberinto de pasillos estrechos y techos bajos. Las tuberías colgaban tan cerca que tenía que caminar encorvado. El aire olía a óxido y a agua estancada. Cada pocos metros, una rejilla de ventilación en la pared dejaba escapar un soplo de aire frío, demasiado frío para la temperatura del barco. Me detuve frente a la tercera rejilla del pasillo. Según el plano, ahí dentro había un filtro que necesitaba limpieza. Desatornillé la rejilla con cuidado. Los tornillos estaban tan oxidados que chirriaban al girar. La rejilla cayó al suelo con un golpe metálico que retumbó en el silencio del pasillo. Apunté la linterna al interior del conducto. Era estrecho, oscuro, recubierto de una película viscosa que brillaba con la luz. Metí la mano con precaución. Mis dedos palparon el filtro, pero también palparon algo más. Un objeto rectangular, escondido entre el filtro y la pared del conducto. Lo saqué. Era un diario, de tapas de cuero barato, gastadas, con las esquinas dobladas. El cierre era una cinta elástica a punto de romperse. En la portada, escrito con rotulador negro, se leía: TCM3, propiedad de Andrés Velasco. No abrir. Me quedé un momento con el diario en las manos. Andrés Velasco, mi predecesor. El anterior TCM3, el que había escrito las reglas que yo llevaba en el bolsillo, el que había mirado por la mirilla del contenedor 4, el que ya no era humano. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared fría. La linterna iluminaba el diario. Mis dedos estaban sucios de grasa y polvo, pero temblaban ligeramente al abrir la primera página. La letra era pequeña, apretada, de alguien que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Las fechas estaban marcadas de forma irregular. Día 2 llegué ayer. El barco es una mierda oxidada. El contramaestre me dio un sobre negro con mis reglas. Me parece una broma, no mirar al agua, encerrarme si veo a alguien idéntico a mí. Esto es una puta secta disfrazada de trabajo. Pero pagan 1000 pavos al día, así que aguantaré. Sonreí a pesar de todo. Esas fueron exactamente mis mismas palabras. Las mismas dudas. La misma incredulidad. Andrés Velasco y yo compartíamos la misma estupidez inicial. Día 5 anoche hice mi primera ronda por babor. Escuché un ruido metálico y un susurro. Joder. Joder. El pasillo se alargó. Cerré los ojos y conté hasta 5 como decía la regla. Funcionó. No sé qué coño está pasando en este barco, pero ya no me parece una broma. Las reglas funcionan. Mi corazón dio un vuelco. Andrés había pasado exactamente por lo mismo. El chasquido metálico, el susurro, el pasillo alargándose. Y había sobrevivido, como yo. Seguí leyendo. Día 12. He establecido una rutina. Rondas, comidas en la cafetería sin hablar con nadie más de 10 minutos. Camarote con la luz encendida. Las reglas funcionan. Sigo vivo. He visto cosas, pero no las miro directamente. Si no las miras, ellas no te miran, o eso quiero creer. Día 18 me crucé con una mujer en el pasillo. Iba caminando normal, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba un par de centímetros. Dije tengo prisa, disculpe y pasé rozando la pared. Cuando miré atrás 2 esquinas después, ya no estaba. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, recordé mi incidente con Mar en la cafetería. La mandíbula desencajada. El reflejo que no coincidía. Andrés y yo estábamos viviendo el mismo infierno con meses de diferencia. Día 28 bajé a la bodega 3. Revisé los contenedores. Todo en orden hasta que escuché arañazos dentro del contenedor 4. El ritmo de Sweat Chill domina. Mi canción. Mi puta canción favorita. Salí de allí sin completar el informe. Buen chico, se me heló la sangre. Lo mismo. Exactamente lo mismo.
Sweet Child O Mine en lugar de Bohemian Rhapsody, pero el mismo patrón. La criatura del contenedor 4 había aprendido su canción favorita, igual que había aprendido la mía, y Andrés había obedecido la regla. Como yo, pasé la página. La letra empezaba a temblar, a volverse más irregular. Día 45 lo vi. A mi doble. Estaba en el pasillo de estribor, apoyado en la pared, mirándome fijamente. Era yo. Mi misma ropa. Mi misma cara. Mi misma expresión de miedo. Me encerré en el camarote durante 2 horas exactas. Cuando salí, había un charco de sangre donde él había estado. No sé si era mío o suyo. Lo limpié. Nadie preguntó nada. En este barco nadie pregunta nada nunca. El corazón me golpeaba con fuerza. La regla universal 3. Si ves a tu doble, enciérrate 2 horas. Andrés la había cumplido y había sobrevivido. Pero la sangre, ¿de quién era la sangre? ¿Del doble? ¿De Andrés? ¿O de una versión de Andrés que no había sobrevivido? Las páginas siguientes estaban cada vez más deterioradas. Algunas tenían manchas de agua. Otras estaban arrugadas como si alguien las hubiera apretado con fuerza. Día 52 anoche la sombra bajo la puerta. Sin cabeza. Con demasiados brazos. Me quedé quieto, encendí las luces, puse la radio. Se fue. Pero tardó más que la última vez. Como si estuviera aprendiendo, como si cada vez que la ahuyentamos, encontrara una forma de quedarse un poco más. También él. También Andrés había visto la sombra. También él había seguido la regla E. Y también él se había dado cuenta de que las criaturas estaban aprendiendo, evolucionando, encontrando formas de burlar las defensas. Día 58 ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí. Los días se confunden. El barco sigue navegando en círculos. ¿Por qué no volvemos a puerto? ¿Por qué no termina nunca esto? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Andrés no lo sabía aún. Pero yo sí. Gracias a las revelaciones que vendrían después, el piloto automático, el ciclo eterno, sabía que el barco nunca volvería a puerto. No realmente, pero Andrés no había llegado a saberlo. Llegué a la última página escrita con letra humana. Después de esta, solo habría manchas negras y silencio. Día 60 hoy rompí la regla de la mirilla. No sé por qué lo hice. Llevaba semanas sin bajar a la bodega 3. Pero hoy bajé. Revisé los contenedores. Todo en orden. Y al llegar al contenedor 4, me detuve frente a la mirilla. Algo me llamaba desde dentro. Algo que no era un sonido. Era una voz en mi cabeza. Una voz que sonaba como yo mismo pero al revés. Me decía que mirara. Que no pasaría nada. Que solo un vistazo. Y miré. No voy a describir lo que vi. No puedo. Mi cerebro está intentando olvidarlo, pero no puede. Vi algo que no debería existir. Vi algo que me miró de vuelta y me reconoció. Vi algo que sonrió con mis propios dientes. Salí de la bodega. Subí al camarote. Escribo esto con las manos temblorosas. Siento algo dentro de mí. Algo que se mueve. Algo que no estaba antes. Sigo las reglas. Siempre he seguido las reglas. Pero esta vez no fue suficiente. Perdón. Ahora yo soy la regla. Ahora yo soy la mirilla. No mires. Las últimas palabras estaban escritas con una letra distinta. Más grande. Más temblorosa. Como si la mano que las había escrito ya no fuera completamente humana. Y después. Las manchas. Cerré el diario un momento para recuperar el aliento. Mis dedos estaban helados. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Volví a abrirlo por las últimas páginas. Las que venían después de la entrada final. Estaban en blanco en su mayoría, pero salpicadas de manchas de un líquido negro que había empapado el papel y lo había vuelto quebradizo. Toqué una de las manchas con la yema del dedo. Estaba fría. No fría como el papel. Fría como algo que no debería tener temperatura. Como la escarcha. Como la muerte. Y no era tinta. Era viscosa. Aún húmeda después de meses. Como si lo que fuera que había dejado esas manchas estuviera todavía en algún lugar del barco. Guardé el diario en el bolsillo interior de mi mono de trabajo. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque era lo único que me quedaba de Andrés Velasco. Quizás porque era una advertencia. Quizás porque, de alguna forma retorcida, me sentía conectado a él. 2 TCM. 2 Daniels sin rumbo en la vida. 2 idiotas que habían aceptado un trabajo demasiado bueno para ser verdad. Me puse en pie. Las piernas me temblaban ligeramente. Recogí la rejilla del suelo y la coloqué en su sitio.
Atornillé los tornillos oxidados. Mi trabajo estaba hecho, pero mientras volvía hacia la cubierta principal, con el diario pesando en mi bolsillo como una losa, no podía dejar de pensar en la última frase de Andrés: ahora yo soy la mirilla. No mires, si Andrés ya no era humano. ¿Dónde estaba ahora? ¿En qué rincón oscuro del barco? ¿Qué hacía durante las noches? ¿Era él la sombra que se proyectaba bajo mi puerta? ¿Era él quien tarareaba Bohemian Rhapsody en los conductos de ventilación? Me llevé la mano al bolsillo de las reglas. Las saqué. Las desdoblé. Regla B3. Bajo ninguna circunstancia mire por la mirilla del contenedor. El tripulante anterior lo hizo. Lo que queda de él está en el informe médico que no le entregarán. Andrés Velasco había mirado. Y ahora yo sabía lo que quedaba de él. Estaba en el barco. En algún lugar. Esperando a que otro cometiera su mismo error. Esperando a que yo cometiera su mismo error. Esa noche, en mi camarote, releí el diario entero bajo la luz de las 3 lámparas. Lo escondí debajo del colchón, junto a mis propias reglas, y me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando los ruidos del barco y preguntándome cuál de aquellos crujidos era Andrés Velasco caminando por los pasillos. Al día siguiente, durante el almuerzo en la cafetería, vi a un tripulante que no había visto antes. Un hombre joven, de unos 30 años, con barba descuidada y ojos hundidos. Llevaba el mono de trabajo y en el bolsillo del pecho se leía: TCM-5, el nuevo. Mi reemplazo en entrenamiento. El que ocuparía mi puesto si yo fallaba. Lo miré a los ojos. Él me miró a mí. Y supe que estaba pensando lo mismo que yo al principio. $1000 al día. 90 días. ¿Qué puede salir mal? No le dije nada. No podía. Le habían dado 10 minutos.